de los jesuitas. Donde nació San Ignacio, a pocos metros nací yo. Pero cuando yo era niño y jovencito, no estaban los jesuitas. Estaban expulsados de España en tiempo de la República. Entonces, eso coincidió con que venían a nuestra casa a hospedarse los limosneros que solían recoger limosna por todo Guipúzcoa para el seminario de Alsacia. Y entonces se alojaba de nuestra casa y dormían. Y entonces ahí conversábamos de ser seminario y conversábamos y mi madre y todo eso. Y de allá poco a poco, pues uno de estos chicos pues podría ser capuchino y podría ir ahí a Alsasua. Y entonces pues con el tiempo fue madurando todo eso y fui. Yo he sido gran admirador. Es decir, hay una empatía o afinidad espiritual muy profunda entre Francisco de Asís y mi alma. Eso desde joven, ¿no? Y yo comprendí que los capuchinos, siendo verdadera reforma, pues de alguna manera era un regreso a los días de Francisco, ¿no? Y por eso yo se puede decir que he apreciado el ser capuchino a través de la figura de Francisco de Asís, el intento de repetir otra vez la experiencia que hizo Francisco de Asís, de humildad y de pobreza fundamentalmente. Bueno, primeramente yo fui organista durante 6 años en las iglesias de la provincia. Después pensé que toda la vida al frente de un teclado sería una vida triste. Y yo tenía siempre aspiraciones misioneras. El ideal de copiar a San Francisco Javier, por ejemplo, saliendo de aquí, anunciando el nombre de Dios en otros países, en otras partes, como dice Jesús, hasta el fin del mundo. Y entonces pedí a los superiores a ver si podía ir, como se llamaba entonces la provincia, a las misiones. Misiones eran conjunto de lugares, por ejemplo Filipinas, por ejemplo Argentina, por ejemplo Chile, por ejemplo Estados Unidos. Bueno, entonces a cualquiera de esos lugares para yo poder realizar la vocación misionera, es decir, anunciar el Evangelio a Jesucristo, el reino de Dios, así de una manera constante y abierta. Esto es lo que soñaba. Y así las circunstancias se dieron de que yo, después de un año que me prometieron que iba a ir a donde yo quisiera, yo escogí Chile, porque había lo que se llama allá misiones en fundos. Fundos es el sistema agrícola de allí, o sea, un conjunto de casas y de familias que trabajan para un señor, para un dueño, ¿no? Y ese dueño llamaba a misioneros, también capuchinos, para dar, pues, misiones como se hacía en aquel tiempo. Bueno, me enteré de todas esas cosas y fui en el año 59. Enseguida comencé, fue en el noviembre, no, en septiembre, y octubre y noviembre ya comenzaron a llamarme a predicar en la ciudad misma, diferentes parroquias, y a salir afuera para eso que nosotros decíamos misiones en los fundos. Y eso no acabó nunca. Después estuve 3 años de párroco y después organicé el Centro de Estudios y Franciscanos para América Latina y a partir de ahí los provinciales de Sudamérica decidieron que hubiese un equipo que se llamaba CFPAL, Centro de Estudios Franciscanos y Pastorales para América Latina, al frente del cual me pusieron a mí. Y yo entonces, con ocasión de eso, escribir y estudiar mucho el franciscanismo,
Y además de eso comencé a dar cursos de franciscanismo, primeramente en Chile, generalmente a religiosos y religiosas franciscanas. Después, al poco tiempo, esas mismas cosas hice en toda América Latina. Y después pasé a España y Portugal, y allí también di eso que se llamaba entonces semanas de franciscanismo. Bueno, después, eso fue durante unos 10 años o así. Ahí escribí el primer libro, Muéstrame tu rostro, que es gordo. Y después de escribir el libro, me llamaron los capuchinos de la provincia de San Pablo y para dar una semana de franciscanismo. Y la semana concretamente era oración y fraternidad. Bueno, yo di 2 semanas y el provincial, hablar de oración para mí era muy fácil porque yo acababa de escribir el libro que trata toda esa materia amplísimamente. Era fácil. Pero el problema era la fraternidad. Entonces yo hablé sinceramente delante de 50 o 60 frailes. Dice, bueno, un hombre y una mujer se casan, es decir, forman una unidad. ¿Cuál es el aglutinante? Sexo-afecto, fundamentalmente. Ese es el aglutinante por el que se atraen y se casan. De ahí vienen los hijos. Se forma la familia. ¿Cuál es el aglutinante? Pues consanguineidad, sangre común. Y así los grupos de amigos en la sociedad. ¿Cuál es el aglutinante? Pues es la afinidad, un factor psicológico y tal. Y así iba diciéndoles yo a los frailes, estaba hablándoles así. Pero aquí en este grupo, ¿cuál es la afinidad? ¿Cuál es el aglutinante que nos ha reunido y que ustedes están viviendo en una familia, digamos así? Y no sabían decir, no sabían decir. Bueno, yo les dije, pues yo ya sé. Sabiendo o sin saber, ustedes vinieron aquí en busca de Jesús. Si Jesús está vivo en sus corazones, esto es la cosa más hermosa del mundo. Pero si Jesús no está vivo en sus corazones, esto puede ser una cosa artificial y frecuentemente lo es. Y entonces se levantó el provincial, que todavía vive, se levantó y me dijo, oye, ¿y por qué no hacemos otra cosa? La semana que viene, porque eran 3 semanas. ¿Por qué no hacemos otra cosa? Tú hablas de Dios toda la semana y nosotros hablamos con Dios toda la semana. ¿Qué tal? Bueno, le dije yo, para mí es posible, porque esa materia la tengo recién escrita, lo he vivido y recién escrita. Ahora, hay que ver si ellos están de acuerdo. Bueno, dijo el provincial, intentemos. Y efectivamente, la semana siguiente, yo hablé lo que después sería lo que se llama encuentros de experiencia de Dios. Prácticamente la semana siguiente fue un encuentro de experiencia de Dios, lo que con el tiempo sería más completo, más redondeado, más madurado, pero era eso. E hicimos eso. Yo hablé toda la semana de Dios, siguiendo el orden de mi libro, Muéstrame tu rostro. Y desde entonces comenzaron los encuentros de experiencia de Dios que han acabado ahora. Yo he sido desde joven y de familia más o menos piadoso, diríamos, así. Y
La ordenación sacerdotal fue una verdadera consagración integral a nuestro Señor Jesucristo. Después comencé, como te dije, de organista, pero me enviaban de vez en cuando a predicar a los pueblos de Navarra. Y en uno de los pueblos de Navarra, allí pienso, tuve lo que yo llamo en mis libros una experiencia infusa, extraordinaria. Está eso descrito un poquito, porque esas cosas no se pueden describir ni hablar. Está en el libro La Rosa y el Fuego. Ahí está más o menos ampliamente, Fundamentalmente fue pues en una noche que yo estaba con ciertos disgustos y no podía dormir y me asomé a la ventana al cielo estrellado y allí sucedió repentinamente el fenómeno. El fenómeno, una infusión, una experiencia del amor de Dios de carácter infuso. Es decir, eso no se consigue ni con psicologías, ni con formaciones teológicas, ni nada. Ya ves, ya no puedo hablar. Es que es inefable. Ahí hice un gran esfuerzo para poner las cosas más o menos en unas 3 o 4 páginas, en ese libro que te digo. Bueno, de ahí partió todo. Después siempre he sido también entusiasta de nuestro Señor Jesucristo a partir de San Pablo. Yo siempre he sido muy aficionado a San Pablo. Y ahí no hace otra cosa que hablar del Señor Jesús y el Señor Jesús. Y entonces se puede decir que Pablo me llevó a mí al Cristo Jesús que yo he tratado de promover en el mundo con esta enorme abundancia de compromisos. Ese momento, esa noche. Después también descubrí el camino de la humildad. Descubrí yo. Y vi claramente a través del Evangelio que María no se intitula diciendo yo soy la Inmaculada, yo soy la Madre de Dios, ni nada, sino diciendo y autodefiniéndose como la pobre sierva del Señor. Hizo en mí maravillas porque miró la humildad de su sierva. María se presenta como la humilde sierva del Señor. Esa es su definición. Esa es su presentación también. Y elijo lo mismo. Aprendan de mí que soy. ¿Qué soy? ¿El Hijo de Dios? ¿Qué soy? No, manso y humilde de corazón. Bueno, a base de esas cosas y de seguir el Evangelio así, queriendo seguir firmemente y comprendiendo que el enemigo es el ego eternamente, este es el que nos lleva a todas las desgracias. Entonces yo comencé una lucha a muerte contra el ego y el camino de la humildad. Todo el rato. Es decir, lo que entra aquí sale por aquí. Es decir, ninguna búsqueda de elogio o de cosa parecida. Y he luchado por ser humilde pues desde hace 30 y tantos años, casi 40. Y yo creo que Dios me ha bendecido por eso. Y la obra que es grande, la ha bendecido Dios, justamente porque yo me he desprendido de mí mismo y toda gloria a Él, todos los intereses para Él, toda gloria al Señor. Y siempre ha habido una empatía entre mi alma y el alma de Francisco, si se puede decir, o mi psicología y la psicología del hermano Francisco. Siempre me ha seducido, me ha emocionado, a veces hasta las lágrimas leyendo cosas de él, estudiando cosas de él, etc. Y es muy larga esa pregunta.
fue en realidad enemigo de los estudios teológicos. En ese mismo momento la Sorbona comenzaba y los dominicos comenzaban y los franciscanos querían ir allá y todo eso. Y él ponía la condición a condición de que eso no mate el espíritu de oración y devoción. Y temía. Y él de hecho no estudió. Él de hecho sabía leer y escribir, pero era un gran sabio. Era un gran sabio. Tenía una percepción de todo, amigo de la creación como nadie. Una de las cosas más inefables es la carta que escribió a un cierto ministro de 10 líneas solo, en que le demuestra que a todos esos que el ministro le contaba en su carta, el ministro le contaba que había algunos que, pues, qué sé yo, escándalos o no sé qué. ¿Y qué hago con ellos? Bueno, comienza diciendo, ámalos más que a mí, o ámalos tal como son, varias veces repetido. Y si 1000 veces se presentaran delante de ti, trátalos con cariño y perdónalos y instruye. Bueno, hay en la carta a cierto ministro, ahí viene todo. Bueno, ese es uno de los datos. Después, su entusiasmo por la naturaleza, yo también. Después, su humildad. Eso es lo que más me arrebató. Y detrás de la humildad, fraternidad. Porque el amor no. Porque el amor puede ser una palabra muy equívoca. Y muchas veces que parece que amamos, nos amamos. Sutilmente, solapadamente, nos amamos. Entonces, el amor que proviene de la humildad, esta sí que es auténtica. Y Francisco de Asís comenzó por ahí. Y bueno, yo le he seguido paso a paso toda la vida, con entusiasmo, con emoción, escribiendo mi propio libro. De repente tenía los ojos de lágrimas, de emoción. Y bueno, ha sido realmente, para mí, es el hombre de la cristiandad, de los 20 siglos. Y no por la teología, sino por la dimensión de sabiduría. Sabiduría. Él penetró el misterio del hombre a fondo. Y escúchame, y cuando quiere crear la fraternidad en uno de los capítulos de la regla definitiva, no da consejos de fraternidad como lo hizo Jesús, ámense unos a otros como yo les he amado. Este es mi testamento. Francisco no. Pone en uno de los capítulos 5 letanías. Procuren tener humildad, paciencia, no sé qué, no sé qué. Procuren evitar no sé qué. Sí, tres narración, tres líneas, podríamos decir, tres letanías, si se puede decir, tengan esto y todo referente a la humildad o pobreza y humildad. Francisco es pobreza y humildad, entre las dos cosas. Y bueno, yo tuve una crisis hace muchos años, inclusive de vocación, pero cuando ya llevaba muchos años, por una serie de cosas que hubo, en fin, para que recordar. En esa crisis dije, me voy, salgo, dejo todo esto, o me entrego a Dios de brazos cruzados y ojos cerrados. Entonces tomé el auto y fui a la cordillera. Tú no conoces la cordillera, o no sé si conoces. Bueno, fui a la cordillera, a un punto solitario, ya alta cordillera, solitario, con un pequeño arbolado, con vista preciosa y larga. Bueno, y estuve un día
No estuve un día, unas horas. La angustia que yo tenía, la rabia que yo tenía, se eclipsó un poco, no totalmente, pero me gustó a mí mismo. Y dije, hay que volver. Y la semana siguiente volví 6 horas. Ya como yo en mis libros he puesto doctrinas que las he vivido yo anteriormente y entre otros el abandono en las manos de Dios. Haz de mí lo que quieras y por todo lo que hagas de mí te doy las gracias y estoy dispuesto a todo y acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí, en todas tus criaturas. La oración de Charles de Foucault, pero dentro de ese espíritu, entonces, en el segundo día ya la paz era no total, pero ya mucho mayor. A partir de entonces estuve 6 años yendo cada semana un día entero a la cordillera. Y allí lentamente fue quitándose todo esto, aquella crisis se eliminó y me uní más a Dios, en silencio y soledad, soledad absoluta de alta montaña, de cordillera. Y comencé a entrar en una vida de oración que después yo puse en el libro Muéstrame tu rostro, en una vida de oración. Todo eso que de alguna manera está escrito ahí, de alguna manera fue experimentado en esos 6 años. Esto no lo sabe nadie. Y fui cada vez más, desde un rezo, podríamos decir, que nosotros llamamos lectura rezada, es decir, se toma un salmo y se va sintiendo lo que dice el salmo, es una lectura rezada. Después, otras maneras de orar que están también en mis libros y realizan estos grupos de talleres de oración y vida. Y fui avanzando y avanzando y cada vez más feliz y cada vez más entregado a Dios, cada vez más, hasta alcanzar un momento en que ya no necesitaba ni apoyos, ni salmos, ni nada. Simplemente me ponía la presencia de Dios y me quedaba en su presencia en silencio y paz. Es decir, la oración de contemplación, donde no hay muchas palabras, al principio sí, no hay palabras, sino que el encuentro es de intimidad a intimidad. Y no me distraía nada ni nadie, ni siquiera ovejitas ni caballos, nada, ni persona ni nada. Era un lugar solitario, ideal para eso. Y todo lo que yo he escrito después, en esos 17 libros, de alguna manera son reflejo de esos 6 años. Así como yo siempre me ha parecido tener una empatía o afinidad con Francisco, mucho más con Jesús, el Jesús de los evangelios, el pobre y humilde, el que rehuye 5 veces, dice el evangelio, no se lo cuenten a nadie esto, 5 veces, rehuye sistemáticamente, es el gran desaparecido, rehuye sistemáticamente todo lo que sea aplauso, popularidad y todo eso. Bueno, todo eso me sedujo. Y fueron años, en larga temporada de esos 6 años, me dediqué a leer exclusivamente los 4 evangelios. Exclusivamente y despacito, meditando los 4 evangelios. Y ahí conocí a Jesús puro, el verdadero. No hay teologías, ahí está Jesús. Y su donación al Padre hasta aceptar tener que morir de una muerte infame. Es verdad que Él pidió, líbrame de esta hora.
apártame de este cáliz, es verdad que dijo, pero dijo también inmediatamente, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras. O sea, murió voluntariamente para cumplir la voluntad del Padre. Eso a mí me ha hecho llorar. Últimamente, bueno, últimamente no, pero sí que he recordado un librito de un autor alemán, pero esto era en los días de concilio, un autor alemán que tenía una tesis. Y la tesis decía que Jesús no sabía que iba a redimir el mundo. La tesis de ese alemán. Después no he visto eso en ninguna parte porque el Pablo está terriblemente enfatizado eso. Bueno, pero lo que dice aquel escritor que después no he oído nunca más. Entonces dice que Jesús no tenía conciencia de estar redimiendo el mundo en esas escenas horribles. Bueno, cuando leí eso, una Semana Santa estuve pensando en eso. Y lloraba. Yo, hace muchos años. Y lloraba, porque me parece que de esta manera, porque si a mí me dicen, vas a redimir el mundo, pues voy heroicamente a la muerte. No se sabe. No tenía idea. Eso según el autor, yo no entro, pero el pensamiento me hacía llorar de emoción en esa Semana Santa. Es mucho más glorioso, mucho más noble, mucho más maravilloso. ¿Por qué? No sabía, pero murió voluntariamente. Desde que leí aquel librito, era pequeñito, y después no he oído de ese autor, y me he olvidado, y el libro se me perdió no sé dónde. Pero me emocionó tanto esa hipótesis, que parece que no es dogmático, podríamos decir, esa hipótesis me emocionó tanto en esa Semana Santa hace muchos años, pues en los días del concilio. En esa Semana Santa yo estuve llorando, emocionado por Jesús, imaginándolo en esa hipótesis, y que aún no sabiendo para qué estaba dando la vida, sin embargo, aquí está mi vida, hágase tu voluntad. Eso me resultó grandioso, y desde entonces mi entusiasmo y enamoramiento de Jesucristo han sido mucho mayores. De manera que son dos personas así los que han influido, Francisco de Asís y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. También hay otros autores que me han ayudado mucho, como Charles de Foucault, por ejemplo, por la misma cosa de la humildad, desaparecido. Yo, en estos 40 años, siempre que tenía tiempo y oportunidad, de la misma manera me retiraba. Un día, después me retiraba una semana, 15 días, pero no a la montaña, sino a una casa especial de unas monjitas francesas que tenían cuatro celdas, se puede decir, no juntas, sino separadas, y entonces vivía ahí día y noche, se puede decir, ahí me traían la comida, esa experiencia de retiro, no sé decir, no sé qué palabras usar, de estar ahí día y noche, en un cuarto en medio de la naturaleza, y fundamentalmente en oración, de nuevo acudiendo a los evangelios, y Pablo, siempre Pablo me ha enamorado de Jesús. Bueno,
ahí entonces yo habré ese sistema de retirada a esa casa que está en plena soledad. Ellas también son contemplativas. Bueno, habré hecho unas 15 o 20 veces. O sea, ir allí y estar siempre más de una semana. 10 días, 12 días, alguna vez 15 días. Es decir, yo he cultivado obsesivamente la relación con Dios. Esto quiero decir. Yo me levanto una hora antes que la gente o la comunidad o lo que sea. Y tengo 60 minutos ahí mismo junto a la cama, ahí mismo tengo mi encuentro con el Señor. Eso cuando ando en el mundo, ¿no? Otras veces hay una capillita, pero cuando ando en el mundo, una hora sistemáticamente, aunque a veces uno esté distraído o en sequedad o cosas así, no importa. La cuestión es tener ese momento sagradamente para Jesús. Estés enfermorizado o estés árido, no importa nada. La cuestión es que Jesús está aquí resucitado junto a mí, y esto es la fe, que no es sentir sino saber, no es emoción sino convicción, ni tampoco es evidencia sino certeza, la certeza de que Jesús, mi amigo, muerto por amor y obediencia, resucitado y presente, está aquí conmigo, sentado o allá o tal como estás tú. No se ve, no se siente, no se oye, pero la fe. Y entonces en la fe yo he hecho todos los días una hora dedicada a él. Es rarísimo el día por viajes y cosas así puede ser. Pero eso también ha sido un sistema de estar yo unido a Dios y enamorado de Jesucristo, pues estos 40 o 50 años. Los años sacerdotales son 60, ya los he cumplido. Ya los cumplí hace un año. Pero en esta intensidad, unos 50 años. Y ha habido otra cosa muy buena. Mis superiores de Chile han creído en mí. Y yo andaba por Filipinas y por todo el mundo. Pero yo también fui noble con ellos. Les escribía permanentemente lo que estaba haciendo y dónde estaba y dónde pensaba ir y tal. Pero me dejaron libertad absoluta durante 50 años, los diferentes provinciales. O sea, creyeron en mí. Y yo no les defraudé. Y mantuve una relación, digamos así, cordial. Por carta y cuando llegaba allá, visitándolos. Eso también es interesante de anotar. Y por eso yo pude hacer tanto, porque ellos me daban libertad absoluta. Yo organizaba encuentros de experiencia de Dios 3 años antes, por ejemplo. 3 años antes va a ser. Aquí un encuentro, no sé dónde otro encuentro, y había equipos que organizaban la promoción, y 3 años antes, 2 años antes, y tenía toda la libertad entregada por los ministros provinciales, y no solamente eso, sino afecto y admiración y todo eso, hasta ahora. Hasta ahora que ando por el mundo, 62 semanas fuera de mi casa. Pero estas son cosas diferentes. Se llaman semanas de culminación, así se llaman. O están llamando también estas que me acompañan. Y otras, aquí son estas, pero en otras partes son otras. Pero lo mismo, el mismo trabajo. Y entonces se puede decir que realmente los provinciales han sido
para mí una bendición de Dios. Nunca miro al público. Público, pues de repente 300 personas, 400 o 500, pues estás rodeado de multitud por todas partes, ¿no? Nunca miro al público. Entonces toda mi atención, todo lo que digo, estoy sintiéndolo, como si estuviese con el Señor a solas. Y todo lo que salga entonces será delante de este público que están así mirando, pero yo no miro ni una cara, ni lejos ni cerca, siempre sobre el horizonte, pero mi pensamiento y mi emoción y mi atención están en lo que voy a decir y centrado en la persona de Jesús sobre todo, a veces de Dios Padre también, fuente de amor. Pero esa es la respuesta. ¿Qué siento? Siento lo que digo. Sí y no. No en el sentido de que siempre he estado, que los años no cuentan para mí, sino la salud. Y cuando esto ya no pueda, yo tranquilamente me retiro sin problema alguno. Siempre he tenido esa idea. Bueno, vi la necesidad de hacer lo que estamos haciendo, porque son semanas intensísimas, vieras. Semanas intensísimas. La mayor parte de los temas así, como diríamos, doctrinales o cosas así, las doy yo. Pero los otros temas dan ellas. Por ejemplo, sobre lo que nosotros llamamos el gobierno, la formación. 2 capítulos absolutamente importantes para nosotros. Somos ya en el mundo 18.000 guías en 44 países. 18.000 guías. Preparados hasta ahora hemos cortado un poco. Preparados en año y medio, pero con un programa con libros así de doctrinales y temas y todo eso, ¿no? Entonces yo salí y se organizó, en 2 años se organizó todo esto. Ahora están los lugares repletos y todo eso, pero han estado los equipos diferentes, han estado en comunicación y convite y en fin, todas aquí. O sea, no es, me voy aquí y me encuentro con 300 personas, no, ese trabajo se ha hecho desde meses y años a veces de antemano. Bien, entonces voy a responderte. Entonces, mi salida entonces hasta que Dios diga otra cosa, y lo dirá por la salud. De espíritu nunca he fallado, bueno, es decir, demasiado, pero no he tenido problemas, porque soy muy exigente conmigo mismo. Y esa hora mañanera, diaria, no falta nunca. Estaré fervoroso o estaré árido, no importa, pero yo estoy con Jesús y Jesús está aquí conmigo. Mi salud hace 1 año para acá fue para abajo, para abajo, para abajo y para abajo increíblemente. Debilidad absoluta, dificultad de respirar, la garganta me fallaba, bueno, de tal manera que yo comencé a dudar si podré acabar estas 62 semanas. Y por eso hicimos una de las semanas, la 6ª o 7ª o 8ª semana, se grabó todo. Entonces, si alguna vez yo no puedo, como ha sucedido, porque tenía fiebre o cosas así, entonces ponen eso. Ponen eso y están grabados magníficamente, entonces no se pierde nada. Bien, pero aún así, espérate, aún así me sentía muy mal, sensación de falta de salud, de respiración,
bueno, todo ese conjunto de cosas, y les dije que llamaran a este doctor de Puebla, que es muy amigo mío, que me atendió en una oportunidad. Y yo estaba en Cancún dando la semana de culminación, estaba allí. Entonces estas u otras se comunicaron con el doctor diciendo que yo estaba enfermo, que a ver si podía tener una visita en Cancún, ¿eh? Y efectivamente, vino a Cancún y me atendió esmeradamente y me dio una serie de remedios, ¿cómo decirte?, complicados o complejos, y muchos. Bueno, la primera semana no sentí nada. La segunda semana sentí algo, mejoría integral, integral, sobre todo de esta parte, garganta, pulmones, corazón, etc. Y a las pocas semanas yo estaba como si tuviese 40 años. Nunca probablemente he dado con tanto ímpetu y entusiasmo y garganta potente y corazón y respiración formidable y todo eso en mi vida como estas 4 semanas. Parece un prodigio, pero aún así esto está muy débil, rodillas y piernas. Pero esto, que es lo que sirve para hablar esto está estupendo. La memoria falluta, pero esto está estupendo. Y generalmente esas ideas yo las he dicho muchas veces y me salen así espontáneamente. ¿Tendría que estar agotado? Pues no, señor, no estoy agotado. Sí parece un prodigio. Y ese doctor, ahora voy a ir, porque está aquí en Puebla. Y me ha atendido tan bien porque tiene el recuerdo de su madre que no hacía otra cosa que hablar de mí. Por los libros, y no me conoció jamás, pero por los libros y grabaciones, se alimentaba de todo eso. Y hablaba a todos en la casa. Y entonces este era un estudiante todavía. Y bueno, eso me contó. Eso. Entonces me atendió con todo cariño. Desde que comencé con la humildad, poco a poco, el miedo desapareció, el temor desapareció, la angustia desapareció, la preocupación desapareció. Desde entonces se puede decir que fui hacia una felicidad que no te la puedes imaginar. No tengo miedo de nada, no tengo apuros, no me sobresalta nada. Soy profundamente feliz a partir del comienzo del camino de la humildad. Poco a poco, naturalmente, poco a poco. No se puede describir. Pero hacia el futuro, la memoria me está fallando completamente. Completamente no se puede decir. Porque cuando doy las charlas, vienen las ideas una tras otra. Bueno, pero la memoria me falla mucho, mucho. Y después, en este momento, esto es muy débil, de tal manera que voy a ir con el mismo médico y a ver si algo puede hacer para esto. Esto está maravillosamente, todo esto, gargántate. Y falla la memoria. Supongo que es definitivo, o sea, irá para abajo, yo supongo. Debido a todo esto, después de acabar las 62 semanas, pienso retirarme. Y no para hacer siesta, sino para hacer otro trabajo, pero desde la casita. No andando por el mundo como lo he hecho hasta ahora, de aeropuerto en aeropuerto, que no me gusta nada, pero he tenido que andar. Entonces, tengo el pensamiento, no sé si se efectuará, de retirarme. Y tengo proyectos para ese retiro. Me han insinuado o me han dicho lo siguiente. Yo no entiendo nada de iPod y iPad y esas cosas, tú entenderás mucho. Pero
en un iPad. La que me acompañó 4 semanas en Brasil tenía un aparato, así, una cosa así. Y me mostró, mira este. Se trataba de Leonardo Boff. Y entonces Leonardo Boff había escrito, no todos los días, pero frecuentemente, articulitos. No se puede poner en largas cosas ahí porque no te lo leen. Entonces una paginita o 2 paginitas. Bueno, entonces se me ha dicho, tú puedes hacer con tus libros, extractar algo práctico, algo concreto cada vez y entregar un mensaje formidable a través de eso. Bueno, y estoy pensando en eso, por ejemplo, pero no lo sé, cómo va a ir la salud. Si falla de repente el corazón, nunca he tenido cosa especial al corazón, pero esas cosas vienen de repente en el momento menos pensado. Pues esta es mi situación anímica y en cuanto a salud. Bueno, que lean mis libros, que ahí está. Cualquier cosa que se pueda decir ahí está ampliado y con un sentido práctico. Y yo soy un desgraciadito, no valgo para nada. Dios ha hecho maravillas también a través de mí. Y se cumple lo de la madre, porque miró la humildad de su sierva. Yo no soy humilde, pero he luchado cerca de 40 años por desaparecer y no dar importancia a mi prestigio, nada de estas cosas. Y Dios me ha bendecido, pues no te puedes imaginar. Al año 38, 40, a veces 45 también ha sucedido, pero eso anormal. 38, 40 semanas, todas repletas, con toda el alma y bueno, transformaciones de vida, después en sus casas, después los talleres, no hemos hablado apenas nada de talleres, pues que es, para mí los encuentros han sido los fundamentales de mi vida, pero los talleres están difundiéndose y ampliándose cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y eso puede ser un servicio eclesial que puede durar tiempos y tiempos y tiempos. Y los obispos, un arzobispo me decía hace un medio año, un arzobispo me decía, en esta arquidiócesis, el movimiento, no sé cómo era la palabra, el movimiento más vivo de evangelización son los talleres, me dijo, por ejemplo. Y lo que se está difundiendo poco silenciosamente. Nosotros no queremos alboroto, silenciosamente. Está difundiéndose y con esto que hemos hecho ahora, que ha sido una refundación, mucho más todavía. Y esperemos, y la gran obra de mi vida que quedará será eso, creo yo. Los libros puede que continúen muchos años después de mi muerte, es posible que continúen, pero esto no va a morir. A ellos también, 18.000 guías, ellos también están insistidos en la humildad por encima de todo y de ahí a la fraternidad y al amor. Está llegando el paganismo de regreso. De tal manera que lo que llaman secularismo es un ateísmo, o prescindencia por lo menos. Esto en Europa no te puedes imaginar hasta qué punto es realidad esto. Y de Europa se va extendiendo a todas partes. Y hoy día, pues en general, no se aprecia la oración de profundidad. Rezos, sacramentos, cosas así, cantos y, bueno, brazos abiertos y tal. Me gusta todo eso, pero eso no llega a la profundidad. Nosotros en los talleres somos de los únicos que avanzamos hacia lo hondo, hacia la profundidad de la intimidad con nuestro Señor en profundidad, ¿no? Y esto entonces es una necesidad de vida o muerte.
en este momento en que regresa de alguna manera el paganismo. Paganismo en el sentido de prescindencia de Dios. Prescindencia. Nada, no. Incluso en España y en Italia, incluso algo en Chile y Argentina. Ahí el cono sur es más alejado. Aquí es otra cosa. Aquí los mexicanos son fervorosos y tal, pero es una necesidad de vida o muerte el llegar a la intimidad con nuestro Señor Jesucristo a través de una metodología ordenada, práctica, experimental, progresiva. Es lo que hacemos nosotros en los talleres. Muchas gracias y felicidad para ti y sobre todo salud para ti.